Buenas noches, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a finalizar, hoy vamos a dar la tercera sesión de inteligencia emocional con el pastor Gonzalo Infante. Hemos tenido dos sesiones muy interesantes y hoy vamos a darle el cierre. Entonces, ¿oramos? Oremos. Padre, te damos gracias por esta jornada, Señor, donde hemos podido crecer, aprender, Señor, ser instruidos. Padre, pedimos hoy que tu presencia esté con nosotros y que, Padre, en medio de la enseñanza, tu presencia, tu libertad, tu sanidad, tus propósitos sean establecidos en cada uno de nosotros. Te damos gracias por el pastor Gonzalo, gracias por su ministerio, por su familia. Pedimos que le bendigas de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pastor Gonzalo, le damos la bienvenida. Gracias, María Inés Carlos. Bueno, última noche, espero que hoy sea algo que mi propósito siempre es más que información, es transformación. Y es que podamos recibir lo aprendido y aplicarlo de una manera muy práctica. La primera noche vimos qué son las emociones. Estuvimos hablando mucho del tema de gestión emocional. Estuvimos hablando del proceso emocional para los que se acuerdan, cómo termina de situaciones a destino, cómo están las distorsiones cognitivas, de qué se tratan, cómo es el dolor, el trauma, las expectativas, la valoración que uno le da a las situaciones. Y en la segunda noche estuvimos nosotros hablando un poco sobre cómo se ven las emociones. Y cogimos tres emociones primarias, como son la ira y el enojo, el miedo, el temor, y finalizando con la tristeza, aplicándola a la ansiedad y aplicándola a la depresión. Hoy vamos a ver un poco sobre cómo redimir esas emociones cuando están alteradas. Recuerden que las emociones en sí no son buenas ni malas. Las emociones fueron dadas por Dios para beneficio del hombre como parte del ser humano. Es más, Dios tiene emociones. Es una persona que siente, es una persona que se entristece, que también tiene ira, que tiene gozo. O sea, hay diferentes aspectos que hemos estado tocando. Y hoy vamos a tocar un tema de cómo redimir estas emociones. Y quisiera pues sugerir que hablemos del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué lo voy a hablar? Porque está hablándose en este momento que la depresión y la ansiedad están de manera casi exponencial subiendo entre la gente que se considera creyente. Está subiendo de una manera exponencial. Es más, creo que el manejo del carácter y el manejo de las emociones se ha dejado a un lado y se ha empezado más a tratar el tema de la persona como el yo, como lo que necesito, como lo que me hace falta, como lo que soy, como lo que centro yo. Y eso es una cosa que es terrible porque cuando el hombre se coloca como el centro de todo, ese es un principio de ya negación de Dios, porque el centro es Dios y el hombre es parte de su creación y el hombre es amado por Dios y el hombre depende para su vida de Dios. Vamos a estar hablando en esta sesión 3 sobre esas mismas tres emociones que tocamos ayer, pero ya mi sugerencia es tocar un tema específico del fruto del Espíritu. Quiero decir esto antes de empezar, y es que no necesariamente es la única parte del fruto que va a servir en esta emoción. Todas sirven, todas, pero específicamente esta nos va a ayudar a tratar con el tema. Cuando el fruto del Espíritu aparece, empieza en la persona a crecer el hombre nuevo que Dios ha redimido. Y empiezan las personas a ver en su vida cosas que no puede lograrse, ni imitarse, ni siquiera parecerse en ninguna medida por las obras de la carne. Las obras de la carne y la vida sin Dios no va a ofrecer esto. Va a ser lo que el hombre tenga, va a ser muy humano. Pero aquí es algo sobrenatural donde la labor del Espíritu Santo en nosotros es llevarnos a ser como Jesús, llevarnos al Sermón del Monte en toda su esplendor, Gálatas capítulo 5, Colosenses capítulo 1, Romanos capítulo 8,
en donde empezamos a ver la vida de Dios en las personas. Empecemos hablando un poquito de la ira. Como vimos ayer, la ira tiene que ver mucho con situaciones de justicia, situaciones de derechos, situaciones donde algo se me interpone en lo que yo quiero. Pero quisiera sugerir que uno de los frutos del Espíritu que puede ayudarnos en esto es la mansedumbre. La mansedumbre, el mejor ejemplo que uno puede tener en la mente para ilustrar, piensen en un caballo de paso. Los caballos de paso son fuertes, musculosos, grandes. Yo le tendría un poquito de respeto a acercarme a un caballo de esos que algunos son de 2 metros y son caballos muy bien cuidados. Su crin, su porte, son caballos diseñados para hacer cosas ecuestres, por ejemplo, o los caballos de paso para, con la música ellos hacen ciertos movimientos, pero hablemos de los ecuestres. Están absolutamente dirigidos por cada movimiento del amo. Cada cosa que el amo hace, el caballo lo entiende, por eso saltan tan perfectamente en el momento que tienen que hacerlo. Por eso los caballos de paso también hacen ciertos movimientos exactamente cuando el jinete les indica. La mansedumbre se podría entonces en esa dirección tratar como fuerza bajo control. El caballo no es débil, el caballo en ningún momento da signos de ser un tonto, el caballo más bien tiene signos de hacer las cosas como el jinete se las ha dicho. Bueno, entonces hablando del tema de la ira con la mansedumbre, una de las cosas que nos va a servir mucho en el punto de la ira es ir creciendo en entregar derechos al Señor y someternos al señorío de Cristo. Eso lo vamos a hablar ahorita. La segunda parte que quisiera sugerir es hablar sobre el temor. En el temor, el fruto del Espíritu que queremos como meter un poquito fuerte, aunque recuerden todos los frutos ayudan, pero algo que Dios ha provisto es la fe. En la fe, una persona que desarrolla la fidelidad, la fe, ayuda con el problema del temor. En la tristeza, podemos colocar el fruto del Espíritu es gozo. Y toquemos los 2 temas que estábamos hablando ayer. La ansiedad. Cuando uno tiene mucha ansiedad, el fruto del Espíritu que se produce para controlarla es la paz. Porque la Biblia dice en Filipenses 6 que no estemos ansiosos, no estemos preocupados, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y la depresión, en el tema de la depresión, vamos a estar hablando acerca del amor. Entonces, vamos a empezar hablando de la ira versus la mansedumbre. ¿Cuál es la meta que tenemos en el control de la ira? Que Dios toma el control de las cosas. En la primera noche hablamos que nosotros no podemos controlar la situación. La ira viene cuando hay situaciones que nosotros no podemos controlar, sobre todo de injusticia, obstáculos, sobre todo de situaciones donde lo que yo quiero no se obtiene. La ira, nosotros podemos empezar a dejar que el Espíritu Santo controle cuando de manera determinada, cuando de manera clara y justificada, nosotros dejamos el control a Dios. Dios empieza a tomar el control. Uno puede decir, Señor, tú eres el dueño de esto. Tenía expectativas, tenía situaciones que yo esperaba. Esto se está oponiendo a lo que yo quiero, pero sabes, tú tienes el control. Cuando hay situaciones adversas, cuando hay situaciones que quieren dominarme y empiezo a encenderme la ira, entonces uno empieza a dejar que Dios tome el control. Una de las cosas que hablamos es que la Biblia no prohíbe la ira, porque es parte de las emociones, obviamente, pero ¿se acuerdan que hablamos de 3 cosas que se vuelven pecaminosas? Uno, cuando la emoción dura mucho tiempo. Acuérdense que las emociones son momentos, son reacciones, son cosas limitadas en el tiempo, tanto que la Biblia dice que no se esconda el sol sobre vuestro enojo, porque así le darías lugar al diablo. Entonces estamos hablando que la ira bajo el control de Dios, uno empieza a decir, Señor, las situaciones no las puedo controlar. Yo no puedo controlar lo que pasa con mi hijo, no puedo controlar la manera en que se porta el vecino, no puedo cambiar a mi marido, no puedo hacer que mi esposa haga las cosas de manera como yo quisiera.
Yo tengo que entregar a Dios el control y la ira empieza a ser controlada. La ira bajo control es algo que podría ayudar muchísimo en situaciones de injusticia, en situaciones, por ejemplo, Jesús se airó con los cambistas porque había algo que estaba interrumpiendo la salvación, que conocieran a Dios porque los cambistas estaban ahí y estaban evitando que la gente entrara al templo. De alguna manera estaban haciendo los cobros para poder ayudar a Dios, ser ayudado por Dios, necesita ser cobrado todo. Él entró en ira y dijo, un momento, pero no le duró más. Él no salió 8 días bravo y molesto por la situación. Él arregló la situación y salió a otra cosa. Yo creo que el control de Dios en mi vida, cuando Dios empieza a ser el dueño de las situaciones de mi vida, ahí es donde empiezo a manejar un poquito mejor la ira. La cesión de derechos, cuando uno entrega sus derechos al Señor y empieza a dejar que el Espíritu Santo haga su obra, es lo mejor que existe. Los derechos que yo exijo producen ira. El ceder derechos, el comprender que las cosas que me suceden vienen de mano de Dios y que no es obligación de nadie que se cumplan todas las cosas como yo quiero. Ahí un punto que quiero agregar es que no somos víctimas. No somos víctimas de nada. No somos víctimas de las circunstancias. No somos víctimas de lo que nos pasa. Nosotros estamos siendo formados por Dios con su carácter y lo que Él quiere para nosotros. ¿Cuál es la motivación que nosotros debíamos desarrollar en este momento? Yo sí quiero decirles algo que ayer hablamos y que quiero enfatizar. No estoy hablando ahora desde mi perspectiva, de lo que he estado estudiando, de lo que he tenido experiencia. No creo mucho en los temperamentos dados por Hipócrates. Hoy en día la psicología usa eso mucho, los cristianos lo usan en todo lado, pero esto de sanguíneo, colérico, flemático y el otro que es, se me fue, melancólico, creo que se basaban muchísimo, era en los humores o en los fluidos que tenían Hipócrates pensaba esto. Al estudiar el tema de emociones y al ver la Biblia, no hay temperamento iracundo, no hay temperamento colérico. Recuerden que las emociones son momentáneas. No es una personalidad. No es algo que yo diga, es que yo soy colérico, entonces tiene que aguantarse todo el mundo porque así soy creado. Creo que hay personas que tienden más hacia la justicia y hay otras hacia la gracia. Pero las personas de justicia tienen que aprender por una palabrita que va a estar como en forma transversal metida en toda esta charla y se llama templanza. El dominio propio es algo que tiene que ser parte del cristiano y ahí es cuando nosotros podemos controlar, encaminar, encauzar y usar bien la ira o el enojo cuando sea necesario colocarla en el momento específico para los fines del reino, avanzando el reino. Y ahí es donde el control de Dios puede tomar nuestras vidas. Y la empatía que quiero que desarrollemos acá es que hay momentos donde se necesita defensa, donde necesitamos poner convicciones claras y decir, hasta aquí llega esto. Esto no puede seguir adelante, tenemos que parar esto aquí, así no se hace, y a veces tienen que ver esa cara de la persona defendiendo lo que Dios le ha dado, pero también teniendo confianza en que si no suceden las cosas como yo quiero, Dios es confiable. Entonces, quiero partir del tema que la ira es una emoción que puede ser bien usada para momentos de defensa y para momentos de confianza, pero que tiene que ser encaminada por Dios, cediendo derechos y bajo el control del Espíritu Santo por medio de la mansedumbre. No, siempre hay personas que piensan que manso es ser tonto. Yo les dije la ilustración del caballo. Nunca un caballo es tonto. Nunca. Un caballo es más bien obediente. Un caballo más bien es sumiso. Y un caballo podría darle una patada a uno y matarlo. Una patada de un caballo es terrible. Pero ellos están muy sometidos al jinete. Y entre más sometidos, menos errores cometen. Esa es la primera cosa que queremos tocar. La segunda que quiero tocar en esta noche es el temor. El temor, como lo vimos ayer, es una de las cosas que más paraliza. El temor, llevado a otros extremos, lleva a fobias, recuerden, a fobias y llevará a ataques de pánico. La meta que tenemos y que tiene que ser una cosa muy intencional es que yo tengo que recordar las promesas que Dios
tiene en su palabra. El temor dice no se puede, la Biblia dice que Dios dice que se puede, porque Él es soberano, porque Él es nuestro Dios, porque Él es el Señor, porque en medio de todo, cuando Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Todo negocio que Dios empiece, toda promesa, todo acto, todo proyecto que Dios empiece, Dios lo apoya, Dios lo termina. Y Él ama a sus hijos. El temor, recuerden, cuando hablábamos de la ira ayer y hablábamos del temor, hacíamos una diferenciación. La ira y el enojo pueden llevar al punto final de amargura. Y recuerden que la amargura contamina a muchos. Pero el temor, rapidísimo, de una manera impresionante, puede acabar con todo un proyecto en segundos. Recuerden los 12 espías. Cuando llegaron con temor estos 10, acabaron con el pueblo. Hablaban de apedrear a Moisés, mientras 2 tenían fe. Los otros 10 tenían temor. La meta es las promesas. Acuérdense que Josué y Caleb dijeron, Dios dijo que entráramos allá, los conquistaremos. Es la tierra que Dios nos ha prometido. Y al final fueron los que conquistaron la tierra, mientras los otros 10 murieron de una manera terrible porque Dios no estaba con ellos. Recuerden que las promesas de Dios son el centro de lo que Él ha dicho, lo que nos guía para seguir adelante en los proyectos que Él nos ha dado. La comprensión que quisiera que tuviéramos acá es que yo dependo de Dios, yo no dependo de lo que siento. Porque hay personas que dicen, mire, si tienes temor, Dios lo dijo, hazlo aún con temor. Y empieza el temor a ser eliminado cuando la fe empieza a cobrar confianza. Yo personalmente creo que cuando las personas temerosas hablan, cuando las personas temerosas están presentes, la situación empieza a complicarse de una manera terrible y se los ilustré ayer por medio del COVID-19. Lo que más mató, aunque yo tengo aquí un pastor amigo con nosotros, que pasó esa situación muy fuerte del COVID y que en un momento pensábamos que lo perdíamos y gracias a Dios no, y hoy está acá. Pero una de las cosas que a la mayoría de personas mató fue el empezar a tener miedo. El temor baja inmediatamente las defensas. El temor, la inmunidad la vuelve añicos y empieza a trastornar todo. Por eso Dios dice, confía en mis promesas. Yo te estoy diciendo que voy contigo. ¿Se acuerdan que dice, no temas, yo te ayudo? No temas, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Nunca te dejaré ni te desampararé. La presencia de Dios ayuda, porque el temor paraliza a la gente. Recuerden que hablábamos tanto en la ira como en el temor, que la zona prefrontal, que es la zona del entendimiento, el raciocinio, de las decisiones buenas, que la última que madura a los 25 años está madura. Antes no, antes somos límbicos, gobernados por el placer, gobernados por lo que nos gusta. Por eso llevar los jóvenes a la madurez es muy interesante. Cuando llegan a los 25, pues ya el cerebro está adaptado, pero si pudiéramos antes, y hay unas maneras de madurar ese cerebro, pero nada mejor que la Biblia, que las promesas de Dios y la confianza en Él. Promesas de Dios. Yo no sé, pero estábamos el miércoles en una reunión y hablaban algunas personas que la Biblia estaba subrayada. Ahora, pues lo digital, pues sí, uno subraya de otra manera. Pero yo me acuerdo abrir la Biblia y tenerla y subrayarla de colores, colocar unas fechas. Las promesas de Dios nos mantienen. Y la empatía, lo cual quiero llevar de entendimiento de a dónde vamos a dirigirnos, es que de la cobardía pasamos a la valentía. Acuérdense, ayer estuvimos dando las palabras en griego que significaban cada una, y una de las palabras que la Biblia enfatiza mucho con el temor es cobardía. Y la palabra cobarde es muy mal vista en el Nuevo Testamento, tanto que dice que los cobardes los iguala a los mentirosos, los iguala a los perversos, no heredarán el reino de Dios. O sea, el temor es algo que se está tomando nuestras naciones. Uno está viendo lo que la noticia dice, lo peor que usted puede hacer es ver noticias en la noche, pero eso lo llena de temor. Empiezas tú a tener miedo. No, ¿por qué? Nosotros necesitamos empezar a decir, un momento, sí, el país va así, el continente va así, el pueblo cristiano va así, como sea, lo que usted quiera llamarle, lo que usted está teniendo miedo, las enfermedades que hablan de nuevas pandemias,
todo lo que sea, pero dice, en el día que temo, yo en ti confío. Tiene que hacer el cristiano la diferencia. Dios hace la diferencia con los cristianos por su Espíritu Santo. Vamos a pasar al tercero, que es la tristeza. Miren, la tristeza, acuérdense que hablábamos que la tristeza, más que un problema, la tristeza es un proceso que nos ayuda a sacar adelante las pérdidas. Este mundo todos los días tiene pérdidas. Perdemos negocios, perdemos salud, perdemos familiares, perdemos proyectos, lo que sea, todos los días. Y Dios nos dio una válvula que es la tristeza, bien manejada. La tristeza, recuerden, en el primer día dijimos que la tristeza nos ayuda a buscar ayuda. Perdón la redundancia, nos lleva a buscar ayuda. La tristeza nos ayuda a buscar consuelo. En cada una de las cosas que le estoy diciendo hay un nombre de Dios. En este caso es el Consolador. Y estamos viendo en algo que estamos estudiando que el duelo es necesario pasarlo. Y la tristeza está muy fuerte en la segunda etapa, que son 3 etapas. En la segunda etapa del duelo, donde hay desesperanza, ahí la tristeza tiene su punto. Y recuerden, no sé quién tiene, ojalá escribiera en el chat si usted se acuerda, que hablamos de la neurofisiología de las lágrimas. ¿Qué hacían las lágrimas? ¿Qué elementos? Pues no se tiene que acordar de los elementos, pero ¿qué elementos sacaba? ¿Cómo era que descongestionaba el cerebro del manganeso, de los cloruros, de todas estas sustancias que las lágrimas ayudaban? La tristeza es muy buena, pero cuando empieza a prolongarse, cuando no se hace el duelo correcto, empezamos a tener, unido al temor y unido a la ira y al enojo, problemas de ansiedad y de depresión y de pensamientos, tentativas e intentos de suicidio, que son 3 etapas distintas. ¿Qué tenemos que comprender en el caso de la tristeza? Que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y que la presencia de Dios, dice el Salmo 16, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando la presencia de Dios es practicada, ¿qué significa practicada? Bueno, la presencia de Dios está cuando busco su rostro, en la alabanza, en el orar en lenguas, cuando oro en el Espíritu, cuando ayudo, cuando sirvo, cuando me congrego, cuando yo disipulo, cuando voy y le hablo a otro de Cristo. La presencia de Dios está ahí, siempre va a estar ahí. Pero para que yo la tenga en mi vida, necesito buscar su rostro. La presencia de Dios trae gozo sí o sí. Y una de las cosas que podemos definitivamente decir es que quiero partir de aquí la justificación, que significa Cristo fue quien me perdonó mis pecados, fui libre de la culpa del pecado. La justificación trae gozo. Ya se lo explico cómo. Hace unos días estaba hablando con una persona que me dijo, alguien me preguntó cómo estaba yo con Dios. Y yo le dije, ¿qué le dijiste? Que no sabía porque no he vuelto a servir en la iglesia. No sé, me siento confundida. Entonces le pregunta, ¿tú has recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador? Sí. ¿Qué pasó con tus pecados? ¿Fueron perdonados? Y empezó a iluminarse su rostro porque el Espíritu Santo le reveló algo. Y el Espíritu Santo, ella me interrumpió y me dijo, espera, ¿eso significa que estoy bien con Dios? Sí, no vayas a fallar en lo demás. ¿Qué significa? Que todo esto de la oración, el devocional, me ayuda a afianzar a la presencia de Dios, pero la justificación me trae un gozo de ser perdonado, limpio. Ya no debo nada, estoy como si nunca hubiera pecado. Me contó que llegó el domingo a la iglesia y levantó sus manos dándole gloria a Dios por la salvación. Y la presencia de Dios la inundó, la tocó, tuvo un momento tan especial y el gozo del Señor empezó a hacer su fuerza. Pero el fruto del Espíritu no son momentos, el fruto del Espíritu es algo que es un proceso en mi vida que va a durar todo el tiempo, pero me va aumentando el gozo a medida que yo voy creyendo en y sintiendo y experimentando y teniendo fe en su presencia en mi vida.
Y me preguntaba, pero ¿por qué a veces uno no siente a Dios? Yo no sé, algunos qué opinen de esta ilustración, pero a mí me gusta mucho, y es la del relojero. Cuando el relojero se pone su lupa, él no habla absolutamente con nadie porque está haciendo trabajo de precisión. Hay momentos en donde Dios no nos dice nada, están haciendo movimientos y procesos de precisión en mi vida. Mire, Dios no se va a ir, Él está conmigo. Yo estoy buscando su rostro y Él prometió estar por siempre. Pero no solamente lo prometió, Él está ahí presente y eso empieza a disminuir la tristeza. Esta mujer, pues Dios se lo reveló. Honestamente, fueron dos preguntas que creo que el Señor nos dio, pero ayudó en su vida porque la presencia de Dios trae gozo. No sé si usted había visto la salvación así. Las personas que reciben a Cristo y entienden que han sido perdonadas, todo ha sido quitado, el gozo del Señor, la presencia del Señor, el estar bien con Dios, le caigo bien a Dios. En los cursos de crecimiento espiritual que tenemos, una de las cosas y aspectos de la justificación es, yo le caigo bien a Dios. Él me ama, Él está conmigo y me ha perdonado y me ha limpiado. Entonces, en esta tercera cosa y emoción, cuando se quiere desbordar, yo creo que recordar lo que Dios hizo por mí. Si hay un duelo, pasarlo, pasar la etapa, buscar al consolador. Hay personas que Dios pone y me ayudan. Quiero aquí anotar que muchas cosas que la ciencia, que las personas, que los amigos son herramientas de Dios. Lo que da la sanidad es Cristo. Él da la sanidad completa. Él es el Señor que da sanidad, pero usa herramientas. Y una herramienta puede ser en la iglesia, cuando estamos juntos a adorar a Dios. Solos, en nuestro cuarto, adorar a Dios. Ponernos de rodillas y adorar a Dios. Es lo mejor para el alma, es lo mejor que puede existir en nuestras vidas. ¿Cómo pasa de la tristeza al gozo? Bueno, Ana, en Primera de Samuel, fue al templo y allí derramaba su alma delante de Dios. Si fuera eso, el líder no le ayudó porque le dijo que estaba borracha. Pero ella dijo, no, es que estoy en mi amargura diciéndole a Dios lo que siento. Y Elí entendió y dijo, ¿sabes qué? Conforme a lo que pediste, Dios te lo concede. Y dice después que el gozo del Señor la llenó cuando el Señor empezó a tocar su vida, porque ya se había soltado, había llorado, había puesto delante de Dios su situación. De proceso, de tristeza, pasamos a un carácter de gozo. Creo que hay que respetar los procesos de cada uno, pero hay que ayudarle a ver la perspectiva de Dios de a pocos, hay que acompañarle, el consolador está ahí, pero también el Dios que da respuestas, el Dios que está al frente de este cañón. Él está ahí para darnos su gozo. Recuerden que la presencia de Dios trae gozo. Hablemos un poquitico de la ansiedad. La ansiedad tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo con un aceleramiento hacia el futuro. O sea, tiene que ver mucho con querer controlar la situación. La ansiedad es querer vivir en el futuro controlado. Yo ayer les estaba tratando de hacer la diferenciación entre ansiedad, estrés y depresión. La ansiedad es demasiado futuro. Es prender un carro, quitar el cambio y acelerar 3 horas. Tu cuerpo acelerado, no vas para ningún lado, te estás fundiendo, estás dañando tu vida, no vas para ningún lado, eso es ansiedad. Y recuerden la definición de ansiedad que era jalonearse en muchas direcciones los pensamientos, te los jalonean. O sea, aquí esto, lo otro, y todo el tiempo jalonea. Y al tiempo que jalonea, hacia adentro presiona. Entonces la gente se siente morir porque además tienes síntomas del sistema nervioso autónomo, o sea, tienes palpitaciones, sudoración, ahogo, no puedes respirar. Eso aumenta la presión, eso aumenta la ansiedad. Entonces, una de las metas es, entre tanto que se dice hoy, una de las metas es que el día de hoy es el día que tengo que vivir porque el día de mañana tiene su afán. Miren, si uno le creyera a la Biblia, empezaría a mejorar esto muchísimo. Claro, hay factores para bajar digamos, hay técnicas para bajar completamente la ansiedad y volverla a un punto,
pero es un estilo de vida ansioso que nos hemos vuelto así. Vivir el presente. El punto clave es vivir el presente. Y el presente hay que disfrutarlo. Es una de las cosas que Dios nos dice, y en medio de las pruebas tenemos que aprender a vivir con Dios. No hay nada más especial que poderle decir a otro, si yo pasé por ahí, decirle, mira, así sales. Porque nada sirve pasar por situaciones difíciles si no le decimos a la gente cómo salir. Y aquí, cuando en mi vida jamás había experimentado ansiedad, pero llegó un día en donde eso llegó a mí, yo no sabía qué hacer. Yo me sentía muy inestable. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento ahogado? Y algo que el Señor sí me habló al corazón es que el Señor es mi pastor. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, que ayer lo hablábamos, tanto la depresión como la ansiedad es cruzar un valle de sombra de muerte. Se nubla todo, no hay esperanza, síntomas físicos, la gente siente literalmente que se muere. Pero lo que ayudó muchísimo fue el Salmo 23, aunque hay muchos, como les digo, los salmos están llenos de esto, la Biblia está llena de esto. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Aprendí lo que es respirar más tranquilo, empezar a dominar esto. Había unas técnicas e inmediatamente no nos quedamos sentados esperando la próxima, sino empezamos a mirar la relación con Dios, cómo se afianzaba. Antes, porque hay unos indicadores que hablamos ayer cuando estábamos tocando el tema que si algo era mental, emocional o espiritual, una de las cosas que era súper necesaria entender es que en medio de toda situación que tú tienes, en medio de toda circunstancia que vivas, en medio de todo asunto que venga, la relación con Dios tiene que restablecerse, quiero decir, en hablar con Él, en escucharlo por su palabra. Eso, cuando uno no lo hace, cuando uno empieza a desprenderse de la Biblia, esto lo va a acoger. Mire que la Biblia habla en el capítulo 4 de Filipenses mucho sobre pensamientos. Y habla que en esto pensad, ¿se acuerdan? En esto pensad. Pero eso viene después del versículo 6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, oración. Luego dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo veía que la paz de Dios, cuando viene una paz de Dios, cuando entrego mi afán, sí, es que ¿qué va a pasar con mi hijo? Es que salió a la calle y hay mucho peligro. Un momento, ¿a quién le pertenecen los hijos? Espérate un momento, el Señor está al frente de esto. Tú tienes que confiar en Él. Espérate que hay promesas. Espérate que las expectativas tuyas no deben ser el centro. Y empiezas a confiar, tú eres mi pastor, dame paz. Y en medio de todo te alabo, en medio de todo te bendigo. Y lo peor que les quiero contar es que esto lo habla mucho pastor, pero lo habla también la ciencia. El 90% de las cosas que te producen ansiedad nunca pasan. Nunca pasa. Por lo que estás afanado y acelerado, normalmente en el 90% no sucede. Entonces es inútil. Cuando tú dices, momento, Dios está conmigo hoy, Él es mi pastor, nada me falta, Señor, te entrego esto. Bueno, sí podemos hacer dos, tres técnicas para tomar tranquilidad, para volver a un orden y anticipar lo que viene en el futuro. Yo sé que esto me va a poner ansioso. Como les decía, ayer estábamos hablando de cuando es espiritual, mental o emocional, que hay unos indicadores que les enumeré ayer como 12, en donde uno mira cómo está el comportamiento. Con un amigo hace poco me dijo, no, la embarré, grité a mi esposa otra vez. La pregunta fue, el día anterior, ¿cómo estabas? No, yo ya me empecé a bajar en mi actitud porque ella me dijo algo y no me gustó. En el momento me quedé tranquilo, pero él debería, después de esta experiencia, aprender a anticipar esto me va a llevar a una crisis de ansiedad con ella. Y fue muy bonito porque la siguiente vez, cuando ella le dijo algo,
Él lo gestionó, dijo, Señor, yo estoy contigo, no puedo dejarme dominar de esto, no puedo llegar al punto donde casi la golpeo, porque fue literal. Y dice él que, unido a la blanda respuesta, quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, dio una respuesta amable, anticipó el problema y ¡pum! Dios empezó a darle fuerza para no volver a caer en eso. Entonces, la motivación que yo tengo es que el Señor es mi pastor. Nada me falta. Y la empatía que tengo es, un momento, la vida no es una carrera de 100 metros. Bueno, algunos querrán correr solo 100 metros. En donde exige velocidad, en donde exige concentración y en donde exige 9 segundos. En 9 segundos tu vida está ahí. No, es más parecida a una maratón, 42.5 kilómetros, o una media maratón. Lento, seguro, confiado, a paso firme, sabes cuándo bajar, cuándo acelerar otro poco, cuándo hidratarte. Es muy distinto, porque lo que queremos es pasar de correr a disfrutar. Piensen un momentico qué tanto están disfrutando el día y ahorita vamos a ver unas técnicas bien interesantes que son tan prácticas, bíblicas, pero muy dadas por la neurociencia. Esto lo está usando el mundo. Increíble que los cristianos a veces no los aprovechemos de lo que Dios nos da. Pero es de correr a disfrutar. Y la otra que ya empezamos a tocar es que vamos a hablar de unas herramientas que te van a ayudar como a aplicar unas emociones mucho más sanas. Al final vamos a hacer bueno, antes del final, que al final vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a hacer unas aplicaciones más profundas, pero ahorita quisiera hacer unas aplicaciones que Dios nos dio, nuestro cuerpo está dotado de esto, y creo casi tan profundamente que estamos desperdiciando estos elementos. El primero, la oxitocina. Este neurotransmisor es dado y se le llama la hormona del amor, el neurotransmisor que produce el amor. Cuando aparece la oxitocina, empieza a producirse en el cuerpo una sensación de bienestar y una sensación de amor, de empatía. Quieres abrazar, quieres estar ahí, quieres entender al otro, la afectividad se dispara y mira cómo se produce, cómo se desarrolla. Abrazos y un contacto físico adecuado. La neurociencia dice que 8 segundos de un abrazo liberan oxitocina que te pueden mantener con bienestar durante las próximas 6 horas. En mi casa, en tu casa, no sé hasta qué punto hemos perdido de manera intencional los abrazos. Un contacto físico significativo. Hay gente que le gusta que le acaricien el cabello, estamos hablando de gente en tu casa, de personas muy cercanas. Y yo creo que en medio de la pandemia y todo lo que pasó, hubo tanta crisis intrafamiliar, tanto desespero, porque ahorita vamos a ver otra cosa que desesperó la gente. Hace falta un abrazo, hace falta un colocar la mano aquí, un dar la mano acá. Hace falta un punto de decirte, ven acá. Eso en mi casa de paterna no me lo enseñaron. Entonces me costaba mucho, muchísimo. Estaba en un grupo de apoyo de sanidad relacional y yo era muy malo, pero muy malo para abrazar, te lo digo. O sea, no. A los 2 segundos yo estoy haciendo así en la espalda como de, suélteme. Y estaban hablando de un tema sobre el padre. Y me piden a mí como pastor y a otro pastor, pasen al frente, por favor, que queremos que oren por las personas que están siendo tocadas con este tema del padre. Yo estoy ahí y yo, claro, el pastor orando por la gente. Y, Señor, bendícelos, tócalos, gracias por tu amor. Se sentía al Señor de una manera tan especial, fue tan lindo. Cuando se le ocurre al que está dirigiendo la reunión, si alguien necesita un abrazo del Padre, los pastores están ahí para abrazarnos.
Pasa un hombre de 1,80, yo mido 1,61. No mido más. Y pasa un hombre de 1,80. Y empieza este hombre y me abraza, y yo a los 3 segundos, ¿sí? Al minuto yo estaba muy incómodo. Y este hombre me apretaba y me apretaba y lloraba y lloraba. Y yo, Señor, ¿yo qué hago? Yo ya estoy incómodo. Y Dios me habla al corazón. Yo sentí que me dijo, este hombre necesita un abrazo. Yo no entendía por qué. Después, estudiando el tema, este hombre salió tocado por Dios, me agradecía que yo lo había abrazado. Oye, pero yo a qué hora lo abracé. Yo honestamente solo le puse las manos atrás. Él fue el que me abrazó. Pero el Señor me empezó a hablar al corazón que hay personas en mi casa, en mi vida, aún en la iglesia, hay hombres que necesitan un abrazo. En Latinoamérica, esto es como, ay, ¿sabes qué no? Libera oxitocina. El contacto físico, el dar la mano, el estrechar, el estar haciendo con tu familia contacto físico significativo, que es uno de los lenguajes del amor, entre otras cosas, libera oxitocina. Ahora, abrazar a tus hijos, abrazar a tu cónyuge. La mayoría de gente abraza al perro, y pues no sé, la verdad no sé, si el perro y el gato dan esa oxitocina que da el ser humano. Yo no lo sé, ahí sí me corcho yo mismo. Hablemos de las endorfinas, que es la segunda herramienta que Dios colocó en nuestro cuerpo. Cuando se liberan endorfinas, se reduce el dolor, aumenta de una manera sana la sexualidad, el sistema inmune sube, o sea, las infecciones son menos comunes. ¿Y cómo se desarrolla? Por la risa, el canto, el baile y la amistad. La risa, yo tengo que preguntarlo, eso no me voy a quedar con eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste momentos de risotadas? Momentos de felicidad, así no hecho que la risa era algo, o la verdad, nos hemos vuelto tan cerrados a las cosas y a los proyectos y a lo que hay que hacer, que hasta cuando alguien se ríe lo miramos mal. La risa, el canto, el cantar en la casa, el cantar, yo he visto gente que en momentos estaba y solo. En la iglesia, el cantar, el adorar, el expresar cantos, eh, alegría, el baile. Hay personas que tienen danza, la hacen solos. No estoy hablando del baile del, ¿cómo se llama este ritmo? El reggaetón, ni estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de expresión. David danzó, el pueblo judío danza mucho, y era una expresión de sacar la alegría, y las endorfinas suben, inmediatamente las infecciones bajan, el sistema inmune se dispara. Hay enfermedades que han empezado a disminuir cuando las personas tienen esto. Y había un médico que se disfrazaba de payaso, y hasta se hizo una película de eso, que él ayudaba a los pacientes por medio del humor y por medio de la risa. La amistad con otros, el contacto con otros. Por eso la pandemia fue tan terrible, porque esto no se daba mucho. Los abrazos menos. La tercera cosa que me gustaría que miráramos es la serotonina. También está dentro de nuestro organismo, y esta es por excelencia la que regula los estados de ánimo, regula la ansiedad, la disminuye. ¿Cómo se proyecta y cómo se gana mucho tomando el sol? Fuera de la vitamina D que ganas, la serotonina, el tomar el sol ayuda mucho a que la serotonina aparezca, y una buena dieta con alimentos ricos en serotonina, reducir la cafeína y el relajamiento, el estar en estado de reposo. Recuerden que tenemos el sistema autónomo, que es el simpático y el parasimpático. El simpático nos acelera, nos pone activos, y el simpático nos relaja. Se hizo un estudio con los científicos, cristianos y no, a nivel de toda la historia, y se dieron cuenta que el 95% de las ideas
que cambiaron la ciencia, que cambiaron la tecnología, que cambiaron, todos fueron hechos en momentos de reposo. Por eso hasta Google lo entiende y en Google sus empleados tienen un poco de cosas, no estoy sugiriendo que todo el mundo lo haga así, ni mucho menos, pero la creatividad que ellos han desarrollado por tener momentos del parasimpático, del nervio vago y otros nervios, son 5 más, que están ahí como metidos en el desarrollo de bajar a la persona, tranquilizarla, desarrolla la creatividad, desarrolla el humor, desarrolla la vida. La serotonina, esta está en muchos alimentos también, una buena dieta la desarrolla. La otra que vamos a ver es la última, la dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Como les dije, los jóvenes hasta los 25 años son dominados por esta, y por eso son tan osados, por eso toman decisiones que uno dice, oiga, ¿estos cómo lo hacen? Por la dopamina. Es la hormona del placer, del aprendizaje, de la motivación, y lo que más la motiva es el ejercicio. El ejercicio libera dopamina, no estamos hablando de la melatonina, que es desarrollada por el sueño y que ayuda muchísimo a la reparación del cuerpo. Mejor dicho, ¿qué era lo que les quería decir? Por un lado, el fruto del espíritu, la templanza unida al amor, que ayuda mucho cuando está en depresión la persona, gozo, paz, la paciencia para esperar, la paciencia es lo que más motiva la madurez de esta zona. Lo dicen los neurocientíficos y uno como cristiano es impaciente. Pero ¿por qué? Si la paciencia es la que desarrolla más, según la neurociencia, desarrolla más las decisiones sabias y maduras. Tenemos la benignidad y la bondad, que tiene que ver con ayuda a otros, la fe, el estar confiado en sus promesas, de desarrollar un carácter fiel, la mansedumbre que ya vimos y el dominio propio, que es como algo transversal, que es lo que va a controlar tu tristeza un momento, dominio propio. Y creo que esto es algo que es necesario volver a cultivar. Esto son factores externos, pero mira los internos, externos al ser humano, porque el ser humano normalmente no los tiene. Pero quisiera tocar unos puntos más que me parece que hay que hablarlos. ¿Qué si yo tengo culpas? ¿Qué si mis emociones son, cada vez pasa algo y pum, algo me dispara la culpa? Me dispara el remordimiento, me dispara la vergüenza, me dispara el dolor. Yo estoy viendo muchas personas, pero muchas personas que están viviendo bajo la culpa, que están viviendo bajo la presión de haber hecho mal las cosas. No sé, pero es posible que junto conmigo haya personas que revisando su vida, oye, yo fui posiblemente alguien que mis emociones le hicieron daño por la ira que tuve, o la impaciencia que tuve, o el negativismo, o la amargura que desarrollé, o de verdad, honestamente, yo me he portado de una manera en que no me dominé y dejé progresar cosas en mi vida, o no hice el bien a otro y pude haberlo hecho. Empiezan las culpas. Aquí quiero lanzar una cosa que es personal mía, que está tomando una fuerza ahora en el pueblo cristiano y que no es justo que nosotros la dejemos seguir pasando. Todas estas culpas, todo esto que está pasando, el ser humano a nivel secular está enfatizando muchísimo en el narcisismo, pero muchísimo, en todo lo que es el hedonismo, el narcisismo, ahora que las selfies y la imagen es muy importante, ya la imprenta y todo lo escrito ha bajado mucho, ha subido la imagen, ha subido, digamos, la presencia del cuerpo, se está haciendo hasta culto al cuerpo. La gente quiere vivir sin tensiones, la gente quiere evitar todo lo que le produzca toxicidad. Yo quiero evitar todos estos ambientes. En una clase de medicina que estoy recibiendo, y hoy la vi, hablaba que cuando uno quita los estresores,
Realmente lo que está haciendo es que la gente ya no tenga manera de aprender a gestionar su vida y a madurar. Esto lo está diciendo gente médica, lo último que están viendo a nivel de neurociencia, a nivel del sistema nervioso autónomo. La gente quiere que le quiten todo eso, la gente quiere vivir en paz, la gente por eso está buscando yoga, que el yoga se robó todo el sistema de relajación, el parasimpático que nos dio Dios, todo se lo robó el yoga y eso hay que rescatarlo porque la verdad estamos haciendo cosas mal y el yoga se lo está robando y porque está metiendo filosofía y cosa falsa, no es tan justo. Pero hay una cosa que quiero como colocar. Romanos capítulo 7, yo le pregunté al Señor un día, y Romanos capítulo 7 es algo que yo tengo en este momento que contarle. ¿Qué hizo Pablo cuando se sentía miserable? ¿Qué hizo Pablo cuando sentía que lo que quería hacer no lo hacía y lo que no quería hacer hacía? ¿Qué hizo Pablo cuando se sintió mal consigo mismo? ¿Qué hizo Pablo cuando la condenación venía? Porque me imagino que habría momentos donde el diablo le atacaba la mente al apóstol. Te fue perseguidor. De pronto los ataques venían. Y Pablo llega a una conclusión en el capítulo 7 que dice, me aborrezco. Y dice, miserable de mí. Muy fácil, siguiente paso, depresión. Muy sencillo. Pero Pablo escribe esto dejando un principio que realmente nos debería ayudar a todos. Más gracias doy a Dios por Jesucristo. Y creo que cuando nosotros vamos a la cruz y decimos, me siento miserable, yo siento que estoy haciendo las cosas mal, o el pasado me está tratando de abrumar, es que esto lo hiciste mal, esto fue maltratador, y vienen cosas a la cabeza. Bueno, es verdad, puede ser que yo me sintiera miserable, puede ser que yo fui un miserable, pero gracias a Dios por Jesucristo. No sé cuántos ahí pueden decir, si no es por Él, ¿qué sería de mí? Porque el hedonismo y el narcisismo está llevando a la gente a que se perdone a sí misma. Perdónate a ti mismo. Y eso lo he oído en los púlpitos. ¿Quién tiene la responsabilidad por eso? El yo que me falló. ¿Cómo así? Entonces, la responsabilidad del que fue ofendido, esto es una cosa que lleva a una dicotomía de alma. Yo voy a la cruz y le digo, Señor, puede ser que yo haya sido culpable, puede ser que yo haya fallado, pero gracias a Dios por Jesucristo que me perdonó. Y el capítulo 8 empieza diciendo, más ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, para un cristiano, el perdón, la gracia, el quitar la culpa es en la cruz. Y fue por la sangre de Cristo que Él eliminó eso en mi vida. Si tienes culpas por algo, si estás sufriendo de ansiedad, porque es que no fui tan buen papá, es que yo no estoy dando toda mi familia, es que, hermanos, gracias a Dios por Jesucristo. Y también quiero decirte que bajo la ansiedad, bajo el acelere, yo estoy haciéndole daño a un poco de gente. Estoy acelerando mi vida, tanto que Dios dice que el día es hecho, los que son de día trabajan de día. El día es hecho para el trabajo, para hacer cosas. La noche fue hecha para el descanso. El acelere, el tener a todo el mundo acelerado conmigo, el estar bajo ansiedad, mucho futuro, está haciéndole daño a la gente alrededor mío. La depresión, el andar recordando el pasado, el andar culpándose por todo, el bajar la nota en tristeza, está haciéndole daño a la gente alrededor mío. No saben cómo ayudarme. Y el estrés, el diario vivir. Cuando mi vida está en estrés, hay una cosa que se llama distrés. El distrés es el estrés crónico, está llevándote a una inflamación crónica que está matando al 80% de la humanidad. ¿Cómo? Por una cosa que se llama síndrome metabólico, diabetes mellitus, está llevándote por permeabilidad intestinal. Mejor dicho, esto está haciendo estragos en el hombre porque simplemente sus emociones
no están bajo el control del Espíritu Santo. ¿Qué quisiera en esto? Agregar una cosa más. Hay una cosa que se llama las neuronas espejo y es lo que yo veo hacer al otro, lo hago yo también. Por ejemplo, si tú me sonríes, yo tiendo a sonreír. Cuando yo saludo, buenos días, el otro tiende a sonreír también. Cuando doy la mano y digo, qué día tan especial, el otro tiende a decir, bueno, gracias. El ojo a ojo, la mirada. Por eso es que estas conferencias son buenas, pero el ojo a ojo de la presencialidad te trae a ti la conexión para desarrollar una vida mucho más amplia en comunidad. Necesitamos la comunidad. Muchos se quedaron sin ir a la comunidad. Pero esa mirada, no sé, pero yo sí te pido que cuando terminemos acá, ojalá puedas mirar a los ojos al otro. No hay mucha mirada a ojo. Mira, hay conversaciones, pero no miradas al ojo. Mucha gente cuando está conversando está mirando la boca, o está mirando las manos, o está mirando una oreja, pero los ojos, el contacto visual es muy importante según lo que estamos viendo, porque la comunidad ayuda mucho, y esta es una de las razones, porque el cerebro es un cerebro social. Quisiera como hacer en este momento un punto, y es que recuerden que las emociones parten de pensamientos. Pudiéramos enumerar como en dónde te has sentido identificado, al borde de qué estás, en camino de qué estás. Porque yo creo que es tiempo que lo transversal que es el fruto del Espíritu por medio de la templanza desarrolla amor. El amor rompe multitud de pecados, el amor transforma, el amor nos hace discípulos, el amor hace que la gente diga, wow, no hay nada más poderoso que eso. El gozo. Que nuestras iglesias, que nuestras vidas, que nuestros hogares, hombre, vuelvan a reír, volvamos a abrazarnos. Hay una señora en la India, la verdad, sabe que no me acuerdo cuántos dólares cobra por abrazar. La gente hace filas completas porque esta mujer tiene algo especial en los abrazos. El mundo está necesitando el gozo nuestro que solamente lo da Dios. La paz que da Dios, esa sonrisa cuando la gente te mira y puede sonreír en medio de un mundo que, por lo menos en nuestro país, yo no sé allá, me imagino que sí, está así, tenso. Culpas del pasado. Ah, Jesucristo es mi esperanza. Cosas donde no vemos por dónde. Promesas. Mansedumbre, aprender a ser manso. Anda en la calle a ver qué tantos cristianos somos mansos. Me acuerdo de una ilustración donde el esposo iba a colocar un sticker en la parte de atrás. La esposa no quería, dijo, no coloque ningún sticker cristiano porque usted en la calle es muy volado, o sea, va a dar mal ejemplo. Entonces dijo, no, yo lo pongo. Decía, si eres cristiano, si amas a Cristo, toca el claxon o el pito 2 veces. Pip, pip, ¿sí? Ahí decía. Paró en un semáforo y atrás paró un carro y empezó, pip, pip. Y como que, pero si está en rojo. Pip, pip, está en rojo. Pip, pip, hasta que se baja y le dice, ¿qué es la pitadera? Mire que está en rojo. Dice, no, es que usted dice ahí que si soy cristiano, que si amo a Dios, toque 2 veces el pito. A veces tenemos rótulos, ¿no? Pero la paz no se... A ver, esto no es imitable. La paz de Dios no se imita. El gozo del Espíritu Santo no se imita. El amor de Dios es que es solamente por Jesucristo. Esta mansedumbre, esta obediencia, esta benignidad, esta bondad. Hay gente que la hace, pero cuando es llena del Espíritu Santo, la paz mental la necesitamos. Yo sí abogo por lo que he estado estudiando y pues por la gracia de Dios me ha llegado gente a hablar. Ha sido sencillo. Mira, hay una pareja a punto de matarse, porque estaban a punto de matarse. La primera vez que hablé, estaba a este lado y el otro al otro lado del sillón, ni se hablaban. En la segunda conversación, él se fue bravo. Pero ahorita están mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque decidieron
aplicar el fruto del Espíritu Santo a su relación. Y aprendieron que ellos no son el centro, que el centro es Jesucristo. Quisiera como llevarles a un punto en este momento a las personas que están luchando con problemas de ira. Y le pueden decir al Señor, Padre, yo sí dice tu palabra que lentos para la ira. Yo sé que esto no es algo que tú quieres que yo quite de mi vida, pero sí que el fruto del Espíritu Santo por medio de la templanza, por medio de la mansedumbre, yo aprenda. Me someto a tu aprendizaje. Personas que están pasando por tristezas y lutos que no han podido pasar, Señor, dame tu consolación y tráeme gente y herramientas que me ayuden a pasar este luto para unos nuevos comienzos. Personas que están pasando por situaciones de temor, miedo, angustia, por lo que están oyendo, viendo, puedan decir, el día que temo, yo en ti confío. Y empiecen a buscar promesas del Espíritu Santo que se las vaya dando a su vida. Personas que tienen que salir, mirar ojo a otros, personas que tienen que aprender a abrazar, personas que tienen que aprender a dormir mejor, personas que tienen que aprender a hacer más ejercicio o simplemente reír más. ¿Por qué no vamos al Señor un momento y le decimos, todas estas son herramientas que me has dado? Y el mundo, dice Filipenses 2, el mundo necesita estos luminares. Y por 3 noches hemos visto que a veces todo lo que son emociones, o le echamos la culpa al diablo, o simplemente las ignoramos pensando que son emociones. No, son parte de la vida del cristiano y no sabemos cuánto bien puede hacer a otros cuando expresamos emociones limpias y emociones de bendición. No somos perfectos, vamos a cometer errores, lo sé, pero no es tanto qué tan perfecto eres, sino en qué camino y en qué dirección estás en tu crecimiento hacia dejar que el Espíritu Santo controle tu vida. Quiero bendecirles y vamos a hacer lo que Carlitos y Marines tienen, por favor, lo que ustedes ahora dispongan. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Gonzalo, Pastor Arturo, Pastor Humberto, gracias por su participación y gracias a Dios por lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Y les recordamos que si estas conferencias han sido bendición para su vida, compártalas. Realmente son recursos que estamos haciendo para el pueblo de Cristo alrededor del mundo. Entonces, usted es beneficiario, deje que otros sean beneficiarios y compártalas. Y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, que Dios les bendiga.